Muy buenos días. Comenzamos con la ponencia 1 de este congreso y voy a hacer solamente un comentario, avisos parroquiales, digamos. Ustedes tienen un QR que les permitirá acceder a la totalidad de las fotografías y de los documentos gráficos que se han realizado, de manera que puedan ustedes ir bajando y obteniendo toda la constatación de lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo juntos. Y un segundo aspecto, al finalizar el Congreso, donde se leerán las conclusiones, entregaremos algunas distinciones, algunos reconocimientos y a cada uno un cuño con una medalla identificativa de los 50 años de nuestra querida UIVA. Por lo tanto, los convocamos gentilmente para estar juntos en la clausura que va a ser en la tarde de mañana, viernes. Ahora comenzamos con esta ponencia 1, en donde vamos a debatir sobre el tema que nos convoca, el Estado de Derecho, las democracias, las institucionalidades, los riesgos. Y bueno, tenemos 4 ponentes de lujo que agradecemos profundamente que hayan aceptado y que estemos juntos. Yo los voy a mencionar al principio, luego cada uno tendrá 10 minutos de ponencia, donde rigurosamente aquí tenemos un cronómetro. Yo actuaré de controlador y hasta de censor, si es necesario, y por lo tanto, luego de las ponencias de cada uno de ellos, abrimos debate, diálogo, donde les vamos a pedir que, más que alegaciones, realicen preguntas concretas, si hay dudas, precisiones, diferencias de opiniones, pero que se manifiesten en preguntas. Contamos con la presencia de Salvador, el querido Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Ustedes ven en cada uno de pantalla los antecedentes para no perder tiempo de lectura. Contamos con don Luis Martín Mingarro, una institución permanente con nosotros en UIVA y en todo lo que es la referencia de la abogacía iberoamericana, con Alfonso Pérez Cuellar, representante de México, y con nuestra querida Lilia Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba. Por lo tanto, en esta primera presentación vamos a respetar el orden inicialmente sugerido y le pedimos a Salvador sus primeros 10 minutos de reflexiones. Salvador. Pues muchísimas gracias, Carlos. Bueno, yo quiero empezar mis palabras agradeciendo al presidente el esfuerzo que ha realizado para convocarnos aquí en Madrid. Ayer tuvimos una jornada de inauguración que creo que fue un éxito y estamos aquí también y tengo a mi derecha a quienes comparten este conversatorio, ¿no? Como se dice en Iberoamérica, que quiero que sea eso, un conversatorio más que una ponencia formal y tengo a mi derecha a 3 grandes oradores que van a compartir este conversatorio, pero quiero llamar la atención sobre la presencia de Luis Martín Mingarro, que es el alma de UIVA. Lo ha sido durante muchísimos años liderándola formalmente, pero, y lo hablaba con el presidente ya en los meses atrás, si hay un alma, si hay un espíritu que ha mantenido vivo ese espíritu de UIVA del año 76, sin duda ha sido por el largo periodo que ha liderado esta organización Luis Martín Mingarro. Para mí es un honor estar a su lado y poder compartir este conversatorio. Ayer nos hablaba Carlos Andreucci del momento en el que se genera la idea de UIVA.
una transición española incipiente, una situación compleja con dictaduras militares en buena parte de Iberoamérica y en esa situación tan difícil para la abogacía surge la necesidad de una organización como la UIBA. Hoy los momentos no están exentos de amenazas, de incertidumbres sobre nuestros estados de derecho. Esas amenazas, esas incertidumbres son una realidad mundial. Las Naciones Unidas llevan desde el año 2020 avisándonos, alertándonos de la erosión del Estado de Derecho en el mundo. En Europa, la Comisión Europea, desde el año 19 y con informes desde el año 20, viene también poniendo el acento en la necesidad de fortalecer nuestras democracias europeas a través del fortalecimiento del Estado de Derecho. Y para ello aborda un informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en cada uno de nuestros países, hablando con todos, donde hay una participación muy especial de la abogacía española en ese informe del Estado de Derecho y donde se tocan esos puntos, esos pilares básicos del Estado de Derecho, la división de poderes, la independencia judicial, la independencia de la abogacía. Bueno, y en este ámbito nos movemos y en este ámbito el Consejo de Europa toma la decisión de fortalecer las democracias en el mundo dando luz a un convenio internacional que está abierto a la ratificación por cualquier país, no necesariamente europeo. Ya hay alguna iniciativa que surgía en la tarde de ayer de algún país que quiere promocionar especialmente y con rapidez una adhesión, una ratificación de este convenio. Lo que está pensando el Consejo de Europa es que fortaleciendo a la abogacía se fortalece el Estado de Derecho. Y cuando digo fortaleciendo a la abogacía, no me refiero solo al ejercicio profesional de cada uno de los abogados, que también lo hace, porque salvaguarda el secreto profesional, la independencia del abogado, la libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones, sino que también protege a las instituciones de la abogacía. Instituciones como esta UIBA, como los colegios y los consejos a lo largo de toda Europa y de todo el planeta. Lo que se pretende es fortalecerlas, porque un abogado sin colegio, sin organizaciones de la abogacía, es sin duda menos independiente, tiene menos fortaleza en el ejercicio de su función y sin duda los derechos y las libertades de los ciudadanos, por mucho que estén recogidas en constituciones, en leyes, estarán menos protegidas. Por tanto, ayer teníamos una buena noticia. Ayer el ministro de Justicia anunciaba la ratificación en los próximos días por parte de España, que se había quedado en uno de los últimos países en Europa en ratificar. Se va a ratificar probablemente en el mes de junio. Nos sumamos a Portugal, que ya hizo su ratificación, y aquí se abre a la posibilidad de que cualquier país de la Unión Iberoamericana, de colegios de abogados y agrupaciones de abogados, ratifique. Animo a todos, tengan en la abogacía española ese puente para hablar con las instituciones europeas, con las abogacías europeas, para facilitar
que esa ratificación se produzca cuanto antes y tengan en este presidente de la Abogacía Española el embajador de esta iniciativa y de esta misión en cualquier punto de todo nuestro territorio, de toda Iberoamérica. Y ya entrando en el Estado de Derecho, en lo que nos convoca en el título, Estado de Derecho, democracia, riesgos. Riesgos sin duda. Riesgos en Europa, como decía, riesgos en el mundo, riesgos especialmente en algunos de los países de Iberoamérica. Nos acompaña la representante de la abogacía cubana, que bien nos puede ilustrar sobre esos riesgos, o ayer mismo teníamos ocasión de hablar con un representante de la abogacía venezolana que también nos trasladaba los riesgos, las incertidumbres, la extrema dificultad del ejercicio profesional en sus países. Quiero decir una cosa. La división de poderes, el Estado de Derecho, no son meras palabras que se colocan en un texto, ya sea constitucional o un tratado internacional. Es algo que tiene que ver con la estructura democrática de los países. Y en eso ha estado UIVA, en eso tiene que estar la abogacía siempre. Hay conceptos que tienen diversas acepciones, que podemos entender el Estado de Derecho de una forma o de otra, pero lo que significa es que si el Estado de Derecho no está al servicio de una democracia real y no de una democracia formal, no hay Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho, la función de la abogacía institucional, estamos aquí, instituciones de la abogacía, es salir de la polarización. Hoy uno de los riesgos graves de nuestras sociedades es la polarización. Un minuto. Tenemos que salir de esa polarización y centrarnos en la esencia del Estado de Derecho, en la esencia de las funciones de la abogacía, esa defensa de derechos y libertades de los ciudadanos. Y cuando digo centrarnos en eso y salir de la polarización, lo digo porque no habrá Estado de Derecho sin consenso. Es necesario buscar consensos en nuestras sociedades para aunar. Y fuera del debate político, fuera de la polarización, somos una referencia. Somos una referencia a la que se mirará por ser ajeno a ese debate político. Esa fortaleza es importante, es vital para la abogacía y para sus instituciones. Aquí en España el Poder Judicial pide la opinión de la abogacía española. Tiempo. Un segundo, termino. Pide la opinión, el poder político pide la opinión y lo hace porque estamos ajenos al debate político. Yo creo que ese mensaje es muy importante. Gracias. Gracias, Salvador. Tendremos oportunidad de ampliar en las preguntas, Sí. Por eso disculpen. Vamos a continuar con Lilia, que además de una lideresa importantísima en su país, tiene una trayectoria dirigencial, gremial, política, institucional, pero preside y dirige la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Y para nosotros, Cuba, que es un emblema, parte de los 22 países de Iberoamérica, nos permitió, y de paso comento, que hemos hecho un esfuerzo para hacer esta revista del 50 aniversario de la historia de UIVA. Y agradecemos en este momento a los colaboradores, entre los que está aquí Lilia, y realizó un artículo sobre la abogacía en Cuba. Y es importante imaginar el debate del Estado de Derecho en Cuba. Por eso, no solo por su calidad y por su representación y el esfuerzo que ha tenido que hacer para venir en momentos complicados en la isla, que le agradecemos profundamente que esté aquí y que
examinemos este concepto del Estado de Derecho visto desde una dirigente cubana. Te escuchamos con mucha atención y gracias, Liliana. Muchas gracias por la invitación y también por compartir con tan estimados y distinguidos presidentes y a todos ustedes, delegadas, delegados y también a los invitados. Una alta responsabilidad como la que tenemos todos en cada uno de nuestros países, representar y dirigir la abogacía. Algo muy importante, y es que para eso pues hay que tener una carrera, un desempeño profesional en el ejercicio y cuidar y saber esa independencia, esa responsabilidad, ese cuidado del secreto profesional y también ejercer la abogacía no desde un punto de vista formal, sino de manera activa, pero también efectiva. Yo traigo estos apuntes porque quiero ser breve, clara, pero precisa también, y aquí se nos convoca. Desde el año 2019 tenemos una nueva Constitución de la República de Cuba y en su primer artículo habla de que Cuba, bueno, pues es un Estado, o sea, que hay un Estado de Derecho y de justicia social. Derivado de ese artículo de la Constitución, con más de 61 años desde la constitución del primer bufete colectivo en Cuba, no teníamos ley de la abogacía. Y comenzamos desde hace muchos años con políticas, con bases, para poder tener una ley, porque las normas eran de rango jerárquico, pero inferiores para el desempeño de nuestras funciones. Y logramos el 20 de diciembre de 2024 aprobar una ley, la 176, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que rigiera el ejercicio de la abogacía, pero también de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Quiero apuntar, porque aquí se ha hablado de consensos, que al principio fue muy difícil aquellas bases. A veces es también un poco complicado pues, llevar a los decisores políticos nuestras inquietudes, nuestras propuestas, pero además esto estuvo basado en una práctica de tantos años, en opiniones y en mucha discusión y mucho debate con todos nuestros abogados a lo largo y ancho de todo el país, de todos nuestros bufetes. Logramos algún consenso, como se refería usted, y entonces comenzamos la elaboración de los anteproyectos de ley. Y para satisfacción nuestra, de toda la abogacía cubana, tenemos una ley que nos rige y que además nos da mucha autonomía y mucha independencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy valientes, pero también estar muy preparados para poder defender. Esta abogada con casi 40 años de ejercicio profesional en Cuba sí dice que sí se puede defender. Usted tiene todas las armas, todas las herramientas. Tengo una ley que me protege ante cualquier interferencia también de los poderes del Estado y de otras instituciones, pero está también la seguridad y la protección que brinda la Junta Directiva, que además cada 5 años pues, va a un proceso que nosotros los abogados decimos que es el más democrático en Cuba para poder llegar, exacto, porque nace desde todos los bufetes, un proceso de propuestas hasta que se hace por voto, como estamos acostumbrados, secreto, directo, para poder elegir estas juntas donde todos tenemos la posibilidad de igualdad de oportunidades desde todos los bufetes. Esta ley, que como decía está basada en la práctica y el desarrollo alcanzado en el ejercicio de la profesión, tiene algunos artículos muy importantes con impacto. Yo me voy a referir a uno de ellos. En el ejercicio de la abogacía, el abogado goza de todas las garantías establecidas en la legislación y no pueden ser interferidas las decisiones de carácter técnico que adopte bajo su responsabilidad en el ámbito de la legalidad, mucha seguridad jurídica. Y también, como hablaba de la interferencia ante el ejercicio efectivo, en esa representación, en ese acompañamiento y en esa
asistencia letrada, pues de inmediato los órganos de dirección, que es esta Junta Directiva Nacional, pues actúa en defensa también y sin perjuicio de la tutela judicial efectiva. O sea, vamos por un camino más expedito. Igualmente tenemos, bueno, pues el Estado de Derecho. Estado de Derecho con una supremacía constitucional que nosotros los abogados somos actores imprescindibles en el ejercicio de esa democracia, de esa soberanía. Logramos también, que no lo teníamos en Cuba porque fue suprimido hace mucho, pero muchos años, una sala de amparo de los derechos constitucionales, donde nuestros abogados representan, establecen recursos ante los derechos y las reclamaciones de todas las personas que acuden a nuestras oficinas. Entonces, qué bien. Este contenido del Estado de Derecho, pues realmente nosotros lo vemos así. Muchos de los escritos tenemos la satisfacción que los abogados pues nos los comentan. Igualmente hemos tenido que hacer dictámenes pues aprobando estas iniciativas, muchos procesos de habeas corpus, y decimos, bueno, es una soberanía popular. Estamos ante una nueva ley de la abogacía con un enfoque de género, no discriminatorio, de igualdad en justicia, y por lo tanto ya vemos los números. Aquí no voy a dar los datos, las estadísticas, pero son muchos estos procesos. Es decir, que somos actores de esta democracia, vinculada, por supuesto, con la participación y que no entra en contradicción con la Constitución. La participación, yo repito, en estos procesos no es formal. Es una participación activa, donde incluso en el proceso penal se logra desde el año 2022 que el abogado participe desde el inicio en que la persona es imputada, igual estando en libertad o estando en situación de privación de libertad, porque anteriormente había que esperar unos términos un poco dilatados para poder entrar en el proceso penal específicamente, porque la Constitución en su artículo 95 presume la inocencia de la persona, por supuesto, hasta que se dicte sentencia firme en su contra. Estamos presentes en todas las notificaciones, en todas las comunicaciones, desde el primer momento de esas detenciones, en la comunicación con sus familiares. Han existido diferentes procesos en Cuba donde realmente hemos estado desde el primer momento reclamando y protegiendo los derechos de esas personas en cualquier modalidad, clasificación y en cualquier tipo de posible o presuntos delitos. Y reforzando las garantías que emanan de nuestras leyes, pero también de todos los procesos, es decir, también desde esas garantías procesales. Por lo tanto, tenemos un nuevo escenario, hemos logrado reforzar también y lograr garantías y confianzas en las personas. Me están diciendo, y estoy viendo, me queda poco tiempo, estoy acá, Cuba, en estos días muy traída y muy llevada. Es una isla del Caribe donde no es amenaza para nadie y lo que más queremos es vivir en paz y seguir reforzando nuestro Estado de Derecho y nuestros mecanismos que todavía en algunos sentidos están endebles, pero es nuestra misión y es nuestra función. Saludo cordial en nombre de todos nuestros queridos abogados y a todos ustedes, y muchas gracias. Bueno, Lilia, muchas gracias. Hasta nos has regalado un minuto. Terminaste antes. Realmente va a abrir debate, preguntas, porque es un modelo interesante para analizar cómo ejercen esos bufetes, cantidad de letrados, y esos apuntes que tienes le van a servir mucho al relator, a Florencio Macedo, presidente del Colegio de Uruguay, que nos acompaña para poder establecer las conclusiones de esta mesa. Seguidamente escucharemos a Alfonso Pérez Cuéllar. Alfonso, además de sus antecedentes
docentes, licenciado en Derecho desde el 99, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, luego presidió el Consejo General de la Abogacía Mexicana y es vicepresidente de la UIVA. Pero además un abogado activo, con una visión, además de mexicana, global. Por lo tanto, ¿cuál es tu visión, Alfonso, sobre este tema del Estado de Derecho y el desafío de las democracias? Gracias, presidente. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por esta invitación a participar en esta mesa. Yo realmente, bueno, además con personas a quienes admiro, de quienes he escuchado y aprendido muchas cosas. Y bueno, mi visión es primero de alerta. Es decir, yo veo focos rojos y alarmas que se encienden en algunos lugares con mayor intensidad. En otros tal vez no se percibe de la misma manera, pero la primera idea y lo primero que yo puedo percibir es eso, que estamos viendo cómo se reconfigura las nuevas autocracias a partir de mecanismos distintos, mucho más sutiles. Ya no es efectivamente aquellas fórmulas en las cuales el ataque a la democracia y al Estado de Derecho se hacía a través de la violencia, sino que ahora se hace a través de los propios mecanismos democráticos. Es decir, cómo a través de las elecciones se accede al poder, se mantiene el poder, pero se instala un régimen autocrático, como está pasando en algunos países, y haré referencia al caso de México concretamente. Me referiré también un poco en la parte de Venezuela, ante la falta de la representación de Rafael Veloz, quien hubiera estado aquí con nosotros, y desafortunadamente por situaciones específicas él está en Caracas, no nos puede acompañar, pero creo que vale la pena mencionar ese caso también, y lo que ocurre sin duda en Nicaragua. Y bueno, yo lo que veo y es que esta fórmula en la cual ya los ataques a la democracia no vienen del exterior con violencia, sino que surgen desde el interior. Estas fórmulas las estamos viendo, insisto, en algunos países, y por eso me referiré a lo que ocurrió con el Poder Judicial mexicano en el año 2024. En realidad, no es una destrucción de las instituciones, sino que se habitan, pero se degradan por dentro. Es decir, se extrae el contenido verdaderamente democrático de Estado de Derecho y queda en apariencia algo vivo de ese supuesto o aparente, digamos, mecanismo formal de lo que quisiéramos todos y pretenderíamos una democracia moderna. Si quisiéramos hacer una especie de símil, es como una especie de virus que ataca a una célula, que la mantiene viva, que ahí está presente, pero que su contenido está controlado desde su interior. Esto es lo que ha sucedido y realmente mientras eso ocurre en las democracias modernas que tienen todos los sistemas listos, armados y funcionales, en estas autocracias también contemporáneas, lo que estamos viendo es que siguen vigentes los poderes públicos, hay equilibrio de poderes, hay un poder judicial, hay un parlamento, está la prensa libre, por lo menos constituida y dicha de esa manera en la Constitución, en las leyes. Sin duda, el problema viene en una degradación que es paulatina, que es lenta, que no viene con un golpe de timón tan fuerte, pero que sí que empieza a generar con el tiempo una situación mucho más crítica en lo que es el Estado de Derecho. Y aquí empieza después el primer ataque para que quien discrepe de estas fórmulas nuevas está traicionando y que además también quien cuestiona conspira. Esto así lo dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que los abogados que defendíamos intereses de empresas extranjeras en México éramos traidores a la patria. Esa fue una expresión que es muy dura, pero con la cual tuvimos que enfrentarnos y a la cual hicimos frente como abogacía organizada, porque vimos un ataque no solamente a los organismos intermedios, también vimos ataques sistemáticos a la prensa, a las universidades, y después vino la toma del Poder Judicial. Es decir, mientras se mantiene la estructura del equilibrio de poderes, por lo menos semánticamente en la Constitución, la degradación viene en cuanto a que se destituye al 100% de los jueces, magistrados y ministros de todo el país, con una reforma constitucional, lo cual provoca que en dos momentos, uno ya ocurrió, que es la mitad de esos jueces, magistrados y ministros saldrían en la primera etapa y los demás saldrían en 2027, se ha pospuesto esa segunda etapa para 2028. Y lo que argumentan en este momento desde
el poder desde el Ejecutivo es que no se han destituido los jueces, sino que se ha democratizado la justicia. Porque ahora lo que se intenta es convencer que la democracia llegó en su máxima expresión a partir de que todos los jueces son elegidos por voto popular. No se elige solamente a jueces menores, se elige incluso a los ministros de la Corte Suprema. Y entonces esto realmente, lo que se ve y lo que percibimos desde la abogacía mexicana es que se busca generar una toma de control de quienes son los intérpretes de la Constitución. No se busca mejorar la justicia, sino controlar a los jueces. En una caricatura política que fue muy circulada, se veía, previo a la reforma, la imagen de un juez de espaldas con su toga y había una puerta que estaba frente a él, pero era muy pequeña. No podría pasar por esa puerta fácilmente y un letrero decía en la parte superior, Reforma Judicial 2024, entre usted de rodillas. Eso es lo que se ve y lo que se percibe, y estamos viendo lo difícil que está resultando la impartición de justicia con estos jueces nuevos y ante una situación muy compleja además porque la ciudadanía tal vez pensó o vio o entendió en algún momento que este era un problema solamente de abogados y de jueces. Y este es un problema de todos, pero claro, el ciudadano que en su día a día vive sus circunstancias personales, no tiene ataques a su persona, a su esfera jurídica, parece ser que no encuentra un problema que le pueda afectar. Pero lo que ocurre con el tiempo es que cuando ya recibe una multa injusta, hay una detención arbitraria, cuando hay una expropiación, entonces ya se ve afectado y entiende que ante la falta de jueces libres, independientes y de una abogacía igualmente ejercida en forma independiente y libre, queda entonces el ciudadano a merced del poder. Y entonces es cuando se comprende que se derrumba el Estado de Derecho y que realmente el abuso del poder nos alcanzó. Yo aquí, por eso creo que, y retomo las palabras de Rafael Veloz, con quien he estado muy en contacto en estos días, de que Venezuela ha sido un laboratorio y que tenemos que tomarlo en cuenta de lo que ha venido pasando y tener listas las alertas máximas de la defensa del Estado de Derecho y de la democracia y las libertades. En este sentido, quiero decirles que lo que se ha decidido en muchos casos desde la abogacía mexicana es que frente al conflicto o la sumisión, hemos preferido el conflicto. No me refiero a un conflicto violento, sino un conflicto frontal en términos de una defensa del Estado de Derecho, de la libertad de la abogacía, y en ese sentido, defender la libertad profesional tiene costo. Y quiero decirles que ha sido difícil. Hemos tenido que salir a las calles, hemos tenido que plantear ante distintas instituciones lo que está ocurriendo, algo que no nos imaginábamos como país, no lo veíamos venir. Y veíamos casos en otros países que nos parecían ajenos y nos resultaban simplemente pues, algo que ocurriría en otros lugares, nunca en México. Incluso debo decirles que en una reunión de la Unión Internacional de Abogados en Guadalajara apenas el año pasado, en un panel había un abogado neoyorquino. Y aunque no son parte de Iberoamérica, pero hay un importante número de hispanohablantes, más de 13 millones en Estados Unidos, se refería a una situación que no daba crédito el resto del panel porque él hablaba de que antes iban a estas reuniones a dar lecciones de democracia y de Estado de Derecho y que ahora se daban cuenta que en su propio país eso ya no ocurría y que se daban cuenta que estaban también en esta misma ruta peligrosa de la que nadie está absolutamente a salvo. Entonces, en una reflexión más, pues de ser súbditos a ser ciudadanos, elegimos evidentemente ser ciudadanos y mantenernos ahí. En ese sentido, sin embargo, me anima mucho el estar en UIVA, el poder pertenecer a un colegio de abogados, el poder dar la batalla desde las trincheras que tenemos, porque desde estos foros podemos generar voces, generar fuerza conjunta y demostrar a los gobiernos y demostrar a la ciudadanía que la abogacía puede ser motor de cambio. Decía yo que a veces la forma de alerta que tenemos desde la abogacía no es la misma que hay en la ciudadanía y no creo que sea culpa del resto de los ciudadanos. Creo que más bien es culpa y responsabilidad más bien de la abogacía de comunicar a tiempo los riesgos que esto implica, porque somos los que estamos viendo estas alertas y tenemos que acercar esta información
para que realmente empresarios, profesionistas, comerciantes, ciudadanos, amas de casa, estudiantes, todo el mundo pueda alertarse y entender que la defensa de la democracia es de todos, que este es un trabajo conjunto, permanente, pero estoy seguro y convencido que con los liderazgos de la abogacía iberoamericana y conjuntamente podremos sacar en paz y a salvo a este Estado de Derecho. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Alfonso. 11 segundos te sobraron, así que muy bien. Bueno, llegamos al final del panel con la presencia de Luis Martín Mingarro. Luis ha vivido, lo conocemos todos, pero ha vivido una vida profesional, académica intensa, y vive una vida profesional intensa. Graduado de abogado a los 16 años, inhabilitado, no podía ejercer por ser menor, se graduó tempranamente, abrazó la carrera docente, la actividad académica y, por supuesto, la abogacía, la dirigencia gremial de la abogacía, y además es miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación española y tiene una trayectoria fundacional. Es el fundador viviente de la UIVA. Y este es un testimonio invalorable que nosotros tenemos que atesorar, porque haber vivido no solo al lado de Antonio Pedrol Ríos, sino haber encarnado un momento histórico con la construcción de la Unión Iberoamericana, con la vivencia de lo que fue la construcción de la democracia, la transición española a partir del 75 y luego la Constitución Española del 78, haber dirigido el Colegio de Abogados de Madrid durante muchísimos años y a la par presidir la Unión Iberoamericana por 15 años, nos da la oportunidad de tener la reflexión más allá de este documento que está en la revista de los 50. ¿Cómo ves, Luis, este tema del desafío del Estado de Derecho en tiempos de actualidad y de futuro? Así que te escuchamos con toda atención y gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Es muy emocionante recuperar la posibilidad de hablar entre todos nosotros. Yo soy Luis Martín Mingarro, bajito, pequeño, abogado. De una familia de 8 hermanos, no era el mayor, pero mi padre pensaba que Luisito iba a ser el abogado, y así fue. Luego se murió enseguida y me obligó a ir corriendo a cumplir con mi aspiración de ser una persona que con sus estudios y su preparación recibe las confidencias de aquellos a los que les pasa algo malo. No recuerdo a nadie que haya venido en 68 años que llevo de profesión a decirme: don Luis, quiero decirle que me ha tocado la lotería y que estoy muy feliz. Nadie. Todos han venido con problemas, con conflictos. Y ahí está el abogado. Ahí está el abogado. Bueno, es un privilegio hablar en un estrado ocupado por presidente, quien lo ha sido durante muchos años de la abogacía, y con la voz de una abogacía que vibra ante un renacimiento de la esencia de la abogacía en un mundo muy difícil como es el de su país. Siempre he tenido una vibración entrañable por un país cuyos abogados agradecían que estuvieras cerca de ellos, porque lo que les pasaba es que no solo no había Estado de Derecho, no había democracia, of course, y no había derechos fundamentales, porque las cartas se sirven completas: Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales. Los derechos fundamentales llevan muchos más años proclamados de los que deberían estar solo proclamados, deberían de estar aplicados ya en todas partes.
en todas partes, es crítico aplicarlos. Pues bueno, eso se lleva o no se lleva. Y los abogados resulta que somos los mismos de siempre. Estamos al servicio de la ciudadanía, al servicio directo de la ciudadanía, porque no nos estructura nadie para el desempeño de grandes tareas de hacer o deshacer, más bien deshacen, sino que nos formamos, nos preparamos y en todos los conflictos estamos. Y en nuestro mundo de cultura eso es así, felizmente. El abogado es una figura que aparece en la civilización de manera lejanísima y vino para quedarse y se ha quedado. Y todas las culturas que han fundado nuestra civilización, ninguna se ha preocupado de tener que inventarse el abogado. El abogado está. Y está el abogado, y hoy felizmente muchas abogadas también, están a disposición de la ciudadanía de manera directa. Los diputados electos de las democracias dicen estar a disposición de los ciudadanos. Está por ver que eso suceda. Porque, y aquí venimos ya con algo que ha tocado Alfonso, la crisis de la democracia. La democracia es solo un rótulo, porque ser abogado no es un rótulo. Vives de esto, si no arreglas, si no quieres servir de verdad al conflicto que se te propone, no seas abogado. El poder público no, en democracia puede ser designado, las urnas pueden sustentar su llegada y ya no hacen falta las urnas. Ya hemos llegado. Además, ahora tenemos ejemplos vivos en Iberoamérica, ejemplos cinematográficos, ejemplos, yo diría, de cómic. Llego por las urnas, pero cuando las urnas no me quieren, no me importa, sigo. Y dicen, hombre, gracias a que por lo menos llegué por las urnas. No, de nada, no es así. No es así. La crisis de la democracia es profunda, además. Vean ustedes, veamos, queridos compañeros, compañeras, veamos el friso de dirigentes de nuestro mundo, en democracias y sin democracias. Veámoslo, miremos si generan confianza, designados o no por las urnas. Luego, las urnas solo falsean la situación. Nos dicen por un momento que los ciudadanos participamos y luego, adiós, muy buenas, si te he visto, no me acuerdo. Ciudadano que me votaste, si te he visto, no me acuerdo. Ciudadano que no me votaste, ni te he visto ni me acuerdo. Ya está. Esa deriva es tristísima, porque Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales no han llegado un día por un Mesías que llegara, han llegado con sangre, con dificultades, con revoluciones, con la Ilustración y el siglo de la razón, que los llamamos así elegantemente para no recordar las revoluciones que los trajeron. Y como esa llegada, todas las demás, porque el humanismo de los siglos XV y XVI, que produce el Renacimiento y que dará lugar a los siglos de la razón, también llegó desde la sabiduría. Resulta que con toda esa acumulación del pensamiento griego, el derecho romano y el siglo de la razón, ya hemos diseñado un sistema flexible, tan flexible que no funciona y no pasa nada. Y aquí estamos los abogados de centinelas para que el no pasa nada de cada caso pueda al menos intentar arreglarse. Yo a veces me hago un rótulo. Cultivamos el Estado de Derecho cuando no hay Estado de Derecho. Soñamos para un caso concreto el Estado de Derecho, esté o no proclamado y esté o no cumplido. Yo recuerdo
el eco que tuvo en la España de 1963, el año catapún, claro. Bueno, yo ya llevaba 5 años ejerciendo y salió hasta en los periódicos. Un joven abogado consigue que el Tribunal Supremo aplique el principio de igualdad ante la ley. Bueno, pues ahí está. Eso es luchar cuando no hay Estado de Derecho. Y luego se proclama y tenemos que seguir poniendo pleitos para que se aplique la igualdad ante la ley. Mientras se desarrolla la vida de la manera más ordenada posible a través de un derecho muy variable, a través de una hipertrofia del derecho. Por cierto, el caos regulatorio ya afecta a todos los sistemas, incluso a los dictatoriales. Y con todo eso nosotros nos hacemos cargo en el caos regulatorio de decirle a la gente: yo creo que usted iba por buen camino o que no iba por buen camino, o que el camino que marcan las leyes, siendo equivocado, tenemos que conducirlo para que el resultado final sea de justicia. Tan de justicia que me quedan 2 minutos para contarles a ustedes que la apasionante profesión de abogar permanece siempre. Yo he buscado siempre en la historia la vigencia de esa abogacía militante, apenas corporativizada, porque los colegios somos organizaciones de mínimos, ni producimos bienestar, ni coberturas, nada, solo le decimos a un abogado: como la historia te ha hecho libre e independiente, te voy a ayudar, si tú lo eres, a ser libre e independiente. En esa ayuda, los colegios tienen una historia significativa, porque cuando en sociedades con un funcionamiento más o menos democrático hace falta que alguien ante un juzgado, a veces con poderosos jueces de no se sabe qué origen, otras veces sí se sabe, hay que actuar, hay un hombre o una mujer que con gallardía, sin importarle lo que vayan a decir de él o de ella al salir, mantiene el derecho a ser justamente tratado, que tenga su patrocinado. Iba a decir cliente, pero los clientes a veces pagan y los nuestros no siempre. Pero es igual. La pasión de la abogacía consiste precisamente en ayudar a quienes están en situaciones de precariedad o de conflicto a salir de esos conflictos y a obtener la paz de ese conflicto, con cuya paz ayudaremos a la paz general. Unos segundos que me presta la actuación de quienes antes han intervenido. La patología de las democracias. De verdad debemos tener mucha prevención ante el caos normativo que es fruto de la pluralidad de organismos reguladores ocupados por quienes han llegado allí y se han puesto a regular. Y ya les importamos poco los ciudadanos que circulamos por el resto del mundo. Bueno, pues también tenemos que ayudar. El Consejo ayuda, claro, si nos preguntan. Qué pocos sitios preguntan a la abogacía. Qué pocos sitios preguntan a la abogacía. De manera egoísta diríamos: hombre, hacen bien en no preguntar, porque como no les vamos a dar la razón, pues bueno, con o sin razón, nuestra voz debe verse. La voz de la UIVA se escuchó, y se escuchó muchas veces porque íbamos todos conjuntos y convencidos respecto al atropello sobre la independencia o la libertad de un abogado, o a los atropellos sobre la libertad y la independencia de los demás ciudadanos que también la tienen. Yo agradezco que me hayan llamado para estar hoy juntos, y el premio que recibo es que estamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. En tu artículo,
tú nos destacas esta frase. La tarea colectiva de los abogados está escrita en un verso del Dante. Ah. Tu mi hai tratto di servo a libertate. Tú me has trato de servo en libertate. Me has cambiado de siervo, de esclavo a la libertad. Eso es lo que hace el derecho de la mano de los abogados. Yo creo que acá se han instalado, antes de las preguntas, algunas facetas muy, muy polémicas. 3 veces mencionó Alfonso autocracia. O sea que tenemos que preguntarnos si vivimos en una autocracia o en una democracia, por un lado. Segundo, estas crisis profundas que plantea Luis como desafío de alerta, de prevención que la abogacía tiene que tener, donde el Estado de Derecho no es solo concebir un sometimiento a la ley, sino a los principios fundamentales, que tienen un valor. Y por lo tanto, la formalidad de la norma no siempre satisface el Estado de Derecho ni el concepto democrático, porque la norma puede ser inconstitucional e injusta. Y lo que planteaba Salvador es este paraguas normativo que obligó a que un espacio europeo planteara el alerta, porque escribir y redactar esta declaración de la Comisión y luego la directiva es producto de la crisis que se detecta y genera entonces el alerta jurídico incorporando a que los países asuman, por un lado, la defensa del abogado en su libertad, en su independencia, en su capacidad, que es garantizar libertades, y por el otro se ocupa de la organización de protegerlo al abogado, que es el colegio, la agrupación, como una entidad autónoma, independiente, que signifique preservo al abogado en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y uno de los contenidos, que lo mencionó Lilia, que es el secreto profesional, es un tema troncal que está cada vez más erosionado. La pérdida del secreto, ese acto de confidencialidad, casi el acto confesional con el sacerdote, en donde si yo tengo que revelar el secreto, se extingue la religión. Esto es parte del debate que inclusive el Estado de Derecho en épocas históricas, como ocurrió en un caso paradigmático con la grabación en una entrevista de imputados con abogados, sin que los imputados y los abogados supieran, por parte de un juez, terminó con su destitución. O sea, desde el Poder Judicial también se tientan de comer del árbol prohibido para intentar justificar la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, encontramos un abanico de crisis que no significa una desazón, porque detectar, nos podemos preguntar como público, bueno, es tanta crisis, pero ¿y qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Hay una esperanza? Bueno, a partir de este momento abrimos la oportunidad de preguntas, como les dije al principio, puntuales, concretas, que nos permita a nosotros y a cada uno de los ponentes responder también brevemente. Hay un móvil, hay un micrófono móvil para que puedan hacer la pregunta. Bernardino Real, de Uruguay. Preséntense y escuchamos la pregunta. Buenos días a todos. Bernardino Real, Uruguay, ex presidente del Colegio de Abogados del Uruguay. Escuchando a Luis, escuchando a Alfonso, ese concepto que han desarrollado tan brillantemente como todos esperamos, cada vez que habla uno y otro, de la crisis de la democracia, y Carlitos lo destacó, de la presencia de la autocracia, y yo diría aún más de la plutocracia, que parece ser una cuestión instalada en este mundo, que por momentos me recuerda a aquella película de la década de los 70 del cine americano, cuando
de esa década maravillosa que se llamó Asesinos, Sociedad Anónima, y que planteaba una sociedad distópica manejada por un buró de los grandes ricos, y uno le basta con leer los diarios hoy para empezar a detectar los parecidos con nuestra realidad. Y hablando de esa crisis que Luis detectaba en la hipertrofia regulatoria, y que la podemos detectar en un conjunto de elementos que están a la vista en la realidad, y Carlitos se preguntaba, ¿y qué hacemos ahora? Y yo creo que lo único que podemos hacer es reforzarla. Y le quería preguntar a ustedes qué piensan sobre esto, porque no podía dejar de recordar a Sábato, ya en el final de su tiempo, con el escepticismo que le había ganado al final de sus días, que hablaba de que la democracia era el único camino, pero era el único camino porque se sustentaba en un presupuesto ideológico, si se quiere, que es la maldad del ser humano, especialmente cuando está en relación con el poder. La democracia tiene esa virtud de reconocer esa realidad y a partir de ahí generar todo un sistema de controles de los excesos de poder que en alguna manera son la expresión de la maldad. Tenemos que resignarnos, y ya no solo hablo de los abogados, sino hablo de los ciudadanos del mundo. Gracias. Gracias. Bueno, yo diría que no hay que resignarse. Y que no hay que resignarse porque lo que sucede es que es verdad que la democracia tiene sus esquemas y sus sistemas de acceso, pero cuando acceden a los poderes se los reparten y se olvidan de cómo han accedido y para qué. Y esto está sucediendo de manera cuasi universal. Y digo cuasi por si hay algún sitio que yo no conozco donde no pasa. Porque en realidad lo que está sucediendo, yo miro el horizonte y digo, resulta que en Inglaterra, Mater Democratie, tampoco se va el Premier desautorizado por la opinión pública. Ah, qué bien. En Inglaterra, la de la Carta Magna, que no es cualquier cosa. O sea, el nacimiento de la democracia formal está ahí. Y han creído en ello mucho tiempo y han luchado para todo, con las armas que fueron. O sea, y si miras por más cerca, ¿para qué vamos a contar? Resulta que antes, no hace mucho, en democracia y aún en dispositivos autocráticos, cuando a alguien le salía mal una cosa, el de arriba en las autocracias lo destituían. Cuando le salía mal una cosa, que no estoy hablando de un crimen, simplemente hacía la carretera torcida, fuera, ahora no eso. Ahora no lo echan, es que tampoco se va, porque si has hecho mal una cosa, lo menos que puedes decir es, lo siento, he querido servir a mi país, no me ha salido bien, pero eso era la esencia de la democracia, que eres seleccionado por la ciudadanía para hacer bien lo que le has ofrecido a la ciudadanía, pero si lo haces mal, ya la oferta pierde su contenido. Ahora eso se resuelve en general dictando nuevas leyes que dicen que no estaba mal hecho, sino que era como había que hacerlo, mal. Europa es magistral en eso. Europa es magistral en eso. Les aseguro a ustedes que la cascada normativa de Europa lo que produce es distorsión en los poderes no centralistas de Europa y confusión en la ciudadanía que termina por arrumbar las normas y hacer lo que pueda. Perdón por mi intervención. Gracias. Bueno, yo quiero poner una nota positiva. Creo que al final estamos acostumbrados a buscar soluciones, ¿no? Y en problemas, ¿no? Como decía don Luis, si no hay problema no nos llaman. Y aquí hay un problema, lo ponía de manifiesto. Las democracias, el Estado de Derecho no es algo perfecto, es una utopía, como nos decía ayer Carlos, es algo a lo que tiendes. La democracia perfecta, el Estado de Derecho perfecto no existe. Lo que hay es que trabajar en mejorarla y estar alerta
de las amenazas. Trabajar en mejorarla. En este país conseguimos la democracia en una transición difícil, donde se podía pensar que era imperfecta, que venía de... Era la democracia que teníamos. ¿Y qué hizo la abogacía? Pues participó de la mano de Pedrol en la Constitución española, colocó a la abogacía en el Consejo de Estado, colocó a la abogacía en la Constitución, nombrándola por 4 veces. Bueno, creó instituciones, Pedrol creó instituciones. Pedrol, con la inestimable ayuda de Luis, creó la UIVA. Pero no solo creó la UIVA, sino que creó la idea de tenemos que participar, tenemos que hacer que esa democracia sea mejor. Yo recuerdo cuando yo empezaba a trabajar, la policía en este país no te permitía ver el atestado. Bueno, pero mire usted, yo como asesoro y como defiendo, y se consiguió. Pero ¿cómo se consiguió? Trabajando. Y a nuestra democracia y a la de todos los países hay que mejorarla. Y la única manera de mejorarla es llamando la atención sobre los problemas de los derechos, sobre los problemas de las libertades de los ciudadanos, y en eso tenemos que estar. Recientemente en este país hemos conseguido que se tenga en cuenta la carrera del abogado para entrar en el Tribunal Supremo. Bueno, pues esas pequeñas victorias colocan a la profesión, y cuando colocamos a la profesión, como dice el Consejo de Europa, fortalecemos el Estado de Derecho, fortalecemos nuestras democracias, y ese es nuestro trabajo institucional. Y después estar atento a la alerta. Lo decía Luis, lo decía Alfonso, en Inglaterra, pero quiero llamar la atención sobre Estados Unidos. Es que la abogacía europea ahora está haciendo un amicus curiae sobre la abogacía en Estados Unidos. Está gravemente amenazada. Es que al despacho que se le ocurra defender lo que no tiene que defender, se le quitan los clientes. Pero manu militari, ya el que contrate con este cliente, con este abogado, no tendrá ningún contrato público, no podrá acceder, no. ¿Sabes? El tema es terrible. Y después hablamos de Estado de Derecho, el imperio de la ley, ¿no? Ayer estábamos con Javier Cremades sobre su libro sobre el Estado de Derecho, y se nos empezamos a vislumbrar un derecho que no nace de las democracias. Empezamos a vislumbrarlo cuando se van los señores de la inteligencia artificial a China a ver cuáles son las reglas con las que vamos a convivir el día de mañana. Y ya nos amenazan hoy se nos está amenazando con que la inteligencia artificial puede ir contra la humanidad. Y el correlato, la parte no dicha del planteamiento es: denme la autoridad, denme las normas para que yo lo evite. Entonces, tengamos cuidado. Las dificultades no vienen de un signo político, como decía antes, o de otro. Vienen de intereses, vienen de situaciones, y lo que tenemos que estar es en la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, porque si se va la democracia, si se va el Estado de Derecho, se va nuestra independencia. Con la independencia judicial se va la independencia del abogado. Y yo quiero ser optimista en eso. En esa lucha tenemos que estar, siendo conscientes y cada día trabajando en eso, ganando un palmo de terreno. No vas a llegar y vas a decir, oiga, cambien el sistema. Eso no se produce. Se produce cada día, en cada espacio, como se ganó el acceso al atestado judicial en este país, cuando ya llevábamos décadas de Estado constitucional.
Pues se ganó reclamándolo cada día, en cada sitio que tocaba, y se consiguió. Y en eso tiene que estar la abogacía. Y alertando y consiguiendo espacio para nuestra independencia, para la independencia judicial, para el Estado de Derecho. Hoy tenemos una noticia en este país que es el tema Zapatero. El tema Zapatero hay que leerlo en clave de que este país, el Estado de Derecho, ha funcionado. Hay un juez que ha hecho una instrucción sobre una altísima magistratura del país y ha sacado un auto y ha imputado a un señor. Y esto significa que funciona. Y no solo eso, sino que el juez que podía haber sacado eso en medio de una contienda electoral ha esperado al día siguiente de que tuviéramos los resultados de la contienda electoral para sacar su auto. Entonces, ese es un triunfo. Pensemos, como hacía la compañera cubana, en lo que tenemos, pensemos en lo que nos queda por conquistar y estemos atentos a las amenazas, que no son pocas. Mientras, gracias Salvador y Luis, mientras alguien levanta aquí, sí, para la pregunta, yo reflexiono sobre un dato que estuvimos juntos en la incorporación de la nueva académica de número, en la academia antes de ayer, y ella dio un dato revelador, ¿no? 83.000 normas en España para poder... Por ejemplo. Es una inflación legislativa que también puede perjudicar cómo se ejerce el Estado de Derecho, independientemente de uno de los temas que tú planteaste sobre el voto que se desempeña en urna tiene un fundamento legal y constitucional. Se supone que el Estado de Derecho incluye a todos los ciudadanos, incluyendo los políticos, a respetar la Constitución. Pues ¿qué ocurre? Que muchas veces el político dice la soberanía del voto está por encima de la Constitución. Y por lo tanto, si yo tengo los votos, tengo un mandato que me permite interpretar la Constitución de manera amañada como para que el voto popular esté por encima de un texto constitucional. Y esto lo vemos en muchas democracias iberoamericanas, de cómo se llega y luego cómo no se van. Y antes de que el compañero tenga la palabra, yo les voy a leer, porque creo que es parte de este problema, un mensaje de la dirigencia de Nicaragua, que me llegó y que lo quiero compartir porque es conmovedor desde el punto de vista de lo que ocurre y que dice lo siguiente. Carlos Andreucci, presidente de WIVA y miembros. Estimados colegas, con profundo pesar tengo a bien dirigirme a ustedes para informarles mi imposibilidad de asistir a tan prestigiada organización a celebrarse en Madrid por razones personales que no son de salud, de nuestra extinta barra de abogados de Nicaragua que fue disuelta por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Durante 50 años fue determinante para reclamar el Estado de Derecho y el cumplimiento de los derechos humanos. Gracias, WIVA. Ahí está. Este es el mensaje de Nicaragua hoy. Por favor, si tiene el micrófono, haga. ¿Tú ibas a hacer la pregunta o él? ¿Es para una pregunta? Sí, Carmen. Carmen Herrera, de República Dominicana. Buenos días, felicitaciones por tan exquisitas palabras. De veras que llegué a la UIVA casi recién graduada, 1996, y en uno de sus discursos, don Luis, realmente escuché la democracia en peligro. Y bueno, hemos seguido trabajando, educándonos y vemos una democracia, estamos en una democracia en peligro aún. Y hemos avanzado porque, como decía don Salvador, tenemos ahora esta noticia de lo que va a ser, o cómo se va a considerar la abogacía iberoamericana, la abogacía internacional. Pero yo les pregunto, ¿estamos educando en democracia? Porque los abogados encontramos los problemas cuando vamos a buscar justicia en manos de otros profesionales. Entonces,
necesitamos educar en democracia, no solo a los abogados, a todas las materias, todas las clases profesionales. ¿Será ahí que tenemos la problemática? Muchas gracias. Alfonso. Bueno, ya hacía yo referencia justamente a esto, que el problema tiene mucho que ver con la comunicación. Yo coincido en eso. Educar en democracia tiene que ver que es una tarea de todos. Eso significa que realmente no es, insisto, un problema de abogados y de jueces y estos temas de las leyes que a veces resultan muy densos para hablarlo con otras personas en otros ámbitos. La realidad es que en la medida en la que la gente se involucra más en la democracia y hace política, no me refiero en términos políticos de partidismo, sino simplemente participar en eso, ¿no? En la vida de la ciudad, en lo que realmente le importe y participe, eso es lo que nos va a permitir que la defensa sea de todos. Hacía yo mención de lo que vivimos en México recientemente, y perdón que vuelva a hacer la referencia del caso, pero es que al salir y buscar cómo movilizar realmente a la gente para entender el problema que se estaba avecinando, no logramos hacer una gran convocatoria del tamaño que percibíamos o esperábamos. Y esto fue porque justamente esa falta de compromiso democrático por probablemente un mal entendimiento de lo que es la democracia y en manos de quién está, parece ser dejar todo en manos de los políticos, cuando quienes debemos asumir esa responsabilidad somos los ciudadanos. Así es que bueno. Lilia. Sí, eminentemente social es el trabajo que hacemos cuando acompañamos y cuando asistimos a las mujeres y a los hombres en cada uno de nuestros países. Y yo me quiero referir brevemente a la coherencia, porque qué interesante escuchar las opiniones, lo que usted acaba de decir, lo que usted acaba de leer, que nos duele, por supuesto, pero esa coherencia, voy más allá a la parte cultural, social y política de cada uno de nuestros pueblos. Hay que luchar, coincidimos, presidente, hay que luchar por esos derechos, porque nadie pueda venir a atacarnos y a pisotearnos nuestra independencia. Y imagínense que yo no pueda salir del país. Cuba, con sus características, que además es interna, pero también es externa, muchos factores que están atentando contra los hombres y las mujeres que queremos vivir en paz, también hay que decirlo así. Y nadie mejor que el nacional, el que vive en un lugar para saber lo que ocurre y lo que se siente. Pero, ¿cómo van a prohibir que pueda entrar y salir? La independencia de los órganos del Estado. Y yo creo que allí tenemos que llamar lo que decíamos, esa educación y eso, tenemos que agruparnos, tenemos que consolidarnos. Y si algo pues me lo prohíbe, para eso tenemos un gremio que tiene que salir en defensa primero de nosotros, que vamos a transmitir, y yo repito otra vez, ese fin eminentemente social, con determinadas aperturas, pero que somos nosotros los que tenemos, es verdad, que comunicar y que educar mucho más en el sentido de nuestras organizaciones. Allí pide la palabra Héctor Méndez, si le pueden acercar el micrófono. Mientras... perdón, disculpe, que no había visto... buenos días, soy Kevin Lehmann, presidente de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial. Hay un tema que me preocupa, se ha dicho claramente, dos temas, la desafección de la ciudadanía respecto a la democracia y a partir del mensaje que leyó Carlos y lo que acaba de comentar la representante de Cuba, el avance del poder sobre la independencia, sobre los derechos. Pero quiero consultarles si ustedes perciben que existe una expectativa a la baja de las personas respecto de sus propios derechos. Personas que sienten que los derechos laborales pensados para protegerlos son excesivos y que renuncian a eso y dicen, no, yo soy un emprendedor y por lo tanto me parece que es mucha la protección laboral. Y lo mismo sucede con derechos cívicos. Hay gente que no solamente está dispuesta a renunciar, estoy hablando desde Argentina, a los derechos cívicos, sino que además siente un cierto entusiasmo con
que se reduzcan esos derechos cívicos en aras de una cierta eficacia. Tengo la sensación de que estas democracias liberales que están en retroceso no solamente están en retroceso por esas dos cuestiones, están en retroceso también por una derrota cultural que hace que las propias personas sientan, estén dispuestas a aceptar una menor cantidad de derechos. Se los pregunto y me interesa muchísimo saber cómo lo ven. Salvador. Bueno, evidentemente lo que estamos viviendo es ese dilema, ¿no? Ahora mismo tenemos el modelo chino, teníamos un modelo norteamericano que tenía unos valores que empieza a perder. Ya hablábamos de la profesión allí, de lo que está viviendo. Y después en la propia Europa, en Iberoamérica, pues ya hay voces cada día más potentes a un lado y al otro del espectro, donde soy capaz de renunciar a derechos que nos ha costado tanto. En este país hemos idealizado, con razón, los derechos que tenía Europa y hemos ido a buscarlos. Quizás somos el país más europeísta de Europa porque hemos visto que ahí había un bienestar que incluía derechos, y hoy en día está esa tensión entre la eficacia, la regulación y los derechos. La tiene la propia Comisión Europea, que está reseteando un poco su dinámica, pero sin duda no hay un país, un entorno en el mundo donde se viva mejor, con más derechos, que Europa. Y tenemos que defender nuestro modelo. Es verdad que nuestro modelo se construye a partir de la unanimidad, y eso lo debilita. La toma de decisiones en Europa es muy difícil frente a la toma de decisiones en Estados Unidos, y ya no quiero decir en China, donde simplemente hay adhesión. Entonces, esos modelos que están traduciéndose en mucha eficacia, en mucho progreso científico y tecnológico, frente a un espacio de derechos, de libertades, que se mueve mucho más lento, pero que sigue ofreciendo un entorno de convivencia dentro de la sociedad que es imbatible en la comparación con otros. Tenemos que defender. Yo creo que cuando aquí hablamos de Estado de Derecho, cuando hablamos de derechos fundamentales, el sitio donde más se defiende ese modelo es Europa, y tenemos que exportar ese modelo. Ese es el modelo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, y ese es el modelo por el que tenemos que luchar. Nosotros no somos un actor más social, somos prescriptores. Decía, nos preguntan los clientes, nos preguntan las organizaciones. Todas las organizaciones, todos los gobiernos autonómicos, nacionales, todos tienen abogados. Hay que apelar a esa responsabilidad que tenemos y defender esos derechos que tenemos y exportarlos. Este convenio del que hablaba es buena prueba de ello. Vamos a exportarlo. Ya se hace desde Europa con esa intención de que se pueda ratificar y que sea un modelo de homologación del Estado de Derecho. Oiga, usted dice que tiene Estado de Derecho, pero hay una serie de tratados internacionales que defienden el Estado de Derecho que usted no ratifica. Ya hay una pregunta encima de la mesa. ¿Por qué no se ratifica? No sé si respondo. Lilia, ¿qué tienes para este interrogante? Sí, creo que todos estos elementos nos dan más información
para ponernos a pensar, yo estaba pensando, y para poder hacer consideraciones, valoraciones de todo lo que nos queda por hacer. Y se hablaba de lo que suscribimos y de lo que no suscribimos. ¿Dónde está la voluntad? Pero ciertamente no nos podemos cansar, no nos podemos detener. Nosotros en los últimos años, hace aproximadamente del 2022 para acá, estamos siendo llamados a los grupos de trabajo que elaboran leyes, sean más o sean menos, pero allí damos nuestros criterios. Se toman en cuenta o después no se lleve al cuerpo, al texto de la ley. Pero algo importante que hemos ganado, y ha sido con batalla, ha sido con reclamaciones, y nos tienen en cuenta en los grupos de trabajo. Y es la opinión de la abogacía, por supuesto, aguda, crítica. ¿Al lado de quién? De las mujeres y de los hombres. ¿Sociedad perfecta? No, nosotros no vivimos en una sociedad perfecta. Pero ¿quiénes la integran? ¿Quiénes la construyen? Los hombres y las mujeres, esas personas a los cuales nosotros tenemos que educar, como decía la representante de República Dominicana, y tenemos que llevarlo, pero además tenemos que alertar también. No siempre es de agrado, pero es nuestra misión. La pregunta de Kevin es que él va a coordinar uno de los paneles de lenguaje, donde se va a debatir la accesibilidad y la claridad del lenguaje. Es verdaderamente de fondo porque hay muchos referentes, sobre todo en El Salvador, mientras se transporta el micrófono. Ah, allí hay otra. Bueno, es la siguiente. El Salvador tuvo un episodio que hoy se refleja con motivo del COVID. Cuando hubo muchos jueces que pusieron límites a la emergencia en materia de COVID, la renovación parlamentaria, que era el fin de asumir los nuevos parlamentarios, el día de la asunción con mayoría absoluta, en una hora destituyeron al Superior Tribunal de Justicia por haberle puesto límites judiciales a resoluciones del Poder Ejecutivo en materia sanitaria. No era la convocatoria, era la asunción del juramento de los nuevos legisladores. El tribunal, sabiendo el debate, declara inconstitucional su destitución. Y el propio Congreso rechazó la inconstitucionalidad de la destitución y consumó esto. ¿Por qué traigo este dato? Porque luego el gobierno actual tiene una mayoría absoluta de aceptación popular frente al debate de quiero vivir en seguridad antes que expansión de derechos. Por lo tanto, la ciudadanía en muchos casos, y los indicadores del Observatorio del Estado de Derecho que venimos siguiendo en Guiva, plantea esta suerte de reducción de reclamar derechos en función de una demanda social como es la seguridad ciudadana, como puede ser el tema de la economía y como puede ser en muy bajo rango la transparencia y contra la corrupción. Porque pareciera que aún los valores de la transparencia y de la ética no son tan importantes en la ciudadanía iberoamericana como la seguridad ciudadana. Y esto hace que muchas veces se declinen esos derechos. Por eso el debate del panel permite invitarlos a que vayamos a escuchar esto, porque va a ser, creo que, muy rico para entender la pregunta que Kevin la hizo tan claramente. Sí, presentate. Buenos días a todos. José Mario de la Garza de México, abogado mexicano. Quisiera plantear una reflexión al panel. Es de la estirpe. Con frecuencia en la abogacía hablamos de estos grandes principios de la democracia, del Estado de Derecho, de la defensa del Estado de Derecho, pero presiento que muchas veces la abogacía está desconectada de los problemas cotidianos que enfrentan las personas en todo Iberoamérica, ¿no? Desde sacar un DNI aquí en España, una identificación en México para efecto de poder acceder
a los servicios de salud para tener una identidad propia en el país, ¿no? Hasta tener una vivienda digna, ¿no? Entonces, la pregunta para el panel es, ¿la abogacía iberoamericana no tendría que repensar su relación con la sociedad, con los problemas cotidianos de las personas, para efecto de recobrar esta legitimidad social que tan importante es para poder combatir estos grandes problemas democráticos? Y si esto es así, ¿qué papel juega la UIVA y los colegios y las asociaciones de abogados internacionales en esta tarea de recobrar la legitimidad social de la abogacía, la función social de la abogacía tan necesaria para poder combatir a las grandes autocracias, para poder combatir a los grandes ataques democráticos que estamos viviendo actualmente? Luis. Sí, ¿cómo? Vamos a ver, la UIVA canaliza y coordina una emoción colectiva en la que participamos los que estamos en ella, abogados. Nuestras reflexiones sobre nuestra profesión y su papel en la sociedad. Y por muchas vueltas que le demos, su papel en la sociedad es desempeñar su profesión con la calidad necesaria para que el ciudadano que ha confiado en nosotros tenga la convicción de que el resultado es justo, cualquiera que fuere, porque se ha sentido defendido con enorme calidad y contundencia. Para eso hay que proteger lo que a veces llaman los privilegios de los abogados, y yo digo que no, que son los privilegios del cliente. Recuerdo debates en esa Europa sofisticada sobre el legal privilege de los abogados. No, vamos a ver, el secreto se guarda porque el ciudadano que nos lo ha contado tiene derecho a que no lo contemos, a que nosotros le defendamos de tal manera que nadie pueda profanar la intimidad de la relación entre abogado y cliente. Es decir, la UIVA es relación entre la abogacía de las naciones iberoamericanas, aprovechando que tenemos la comunidad de participación en lenguaje, participación en una cultura histórica, participación en una manera de reaccionar ante las cosas, a veces demasiado peculiar, pero nuestra. De manera que eso hace que nosotros, sin embargo, por desempeñar ese papel, tenemos acceso a ese otro tipo de preocupaciones. Lo tenemos como ciudadanos, claro, pero como ciudadanos no venimos a la UIVA a resolver esos papeles, sino a transmitir a toda la sociedad las preocupaciones que nacen de eso. Y yo creo que ahí hay un papel significativo que hemos desempeñado de manera colectiva. Yo creo que cuando hemos velado porque se liberara al decano de Lima de aquella prisión a la que le sometió Alvarado, Velasco Alvarado, o cuando hemos apoyado al boliviano perseguido por Banzer, o cuando hemos estado al lado de la abogacía argentina con aquella carnicería triste, o cuando hemos estado en Chile procurando que ayudar a abogados a eludir aquella terrible prisión. Cuando estábamos haciendo de eso, no estábamos haciendo política antidictatorial, estábamos velando porque la abogacía siguiera siendo libre e independiente, incluso cuando había gobernantes indecorosamente accedidos al poder. Pero nosotros al final estamos siempre en condiciones de transmitir estas preocupaciones porque nos llegan. Tenemos no poca responsabilidad en ese fenómeno de degradación de un capitalismo empresarial que resulta que ha tomado el mando
ha tomado el mando por sus vías y nosotros no estamos diciéndolo a veces de la manera que lo tendríamos que decir, pero también a lo mejor a veces tenemos déficit de decirle a los poderes que no son el capitalismo, sino el caprichoso dictador o el caprichoso que accede al poder a través de las urnas, las desviaciones de sus poderes. Creo que tenemos papel social importante. Me alegra mucho haber oído la voz de don de la Garza, estirpe espléndida de la abogacía mexicana, de haberle oído hablar, para que entre todos mantengamos, yo ya naturalmente sin más significación que mi propia estrategia personal, para que mantengamos esa tensión. Ojo, sometida a un mal que solo es de nuestro tiempo. Las patologías que nacen socialmente de la hipercomunicación. La comunicación es otra cosa de la que era y, bueno, entre compañeros nos gastamos las bromas de cuando terminamos una conversación sobre un asunto, decimos, oye, lo que hemos dicho le habrá gustado al ministro de Hacienda porque le habrá llegado. Lo que hemos dicho le habrá gustado al ministro de la Gobernación porque le habrá llegado. Es decir, está todo tan controlado. Es muy curioso, alguien puede pasar hoy a comprarse unos zapatos, mañana recibirá propaganda de todas las fábricas de esos zapatos. Pues eso pasa también con lo que no son zapatos. Y eso pasa en este mundo. Y el privilegio de tener la facilidad de comunicación nos somete a la vez a la dictadura de ese foro inmenso e incontrolable. Y además, muy delicado de decir que sea controlable, porque también se controlaría mi libertad de expresión. Andamos metidos en un berenjenal serio en la civilización para salir adelante de muchas cosas. Pero la sugerencia del compañero de la Garza es muy bonita porque sin salirnos de nuestra función esencial podemos comunicar nuestras preocupaciones más generales. Gracias, Luis. Yo le completo al amigo lo siguiente. Es importante distinguir, porque tu pregunta tiene dos ángulos, el abogado y los colegios. Una cosa es la relación base del abogado y otra es la de los colegios. La UIVA creo que tiene que acompañar muy fuertemente al dirigente. Tiene que acompañar el compromiso, la independencia, la protección del dirigente y de la institucionalidad y el respeto nacional de cuál es su posición frente a determinadas circunstancias. Porque como organismo supranacional tiene que tener ese tacto de no entrometerse en opiniones que pueden perjudicar. Ejemplo, yo me atreví a leer lo de Nicaragua porque me lo autorizaron, pero en Nicaragua hay una ley Cerrojo en donde no solo el colegio fue eliminado, sino que prohíben las reuniones y las comunicaciones que puedan entender que impliquen reuniones. Por lo tanto, durante mucho tiempo hemos dialogado con los dirigentes de Nicaragua en código, pero acompañarlos en algo que es sufriente, sangrante. Entonces, esta necesidad de pertenecer se nos hace muy difícil en la base. De la misma manera que en la abogacía, la conexión con sus colegios, en un continente que no todo tiene colegiación legal, sino que hay mucha agrupación por voluntad, asociación civil, sin fines de lucro, y en muchos casos que no logran regularizarse, pero que siguen perteneciendo, la estructura de la colegiación legal es fundamental para esta pregunta. Propender a que se llegue a que el colegio sea de ley es uno de los objetivos primordiales que la UIVA siempre ha tenido y tiene, y que hemos tenido algunos éxitos circunstanciales, porque en muchos casos los gobiernos vienen a desregular con esa vieja consigna que citábamos ayer de nuestro querido Alma de la Toga. Cuando hay un colegio, el abogado está protegido del poder público o privado. Si está solo, está acechado, es muy fácil, es una presa fácil.
Por lo tanto, los gobiernos resisten los colegios porque de alguna manera somos protectores. Y esa comunicación es el desafío, educativo inclusive. Así que, perdón que yo no soy parte del panel, pero me diste pie para poder aportar un poco el balance de lo que hemos vivido en todo este tiempo en Guiba. Está Juan, y luego, porque nos quedan 5 minutos para las 11. Y tú también a mí, perdona. Así vamos cerrando. Buenos días. Yo pienso que el ejercicio de la... Miguel Arias de Costa Rica, perdón. Miguel, el ejercicio de la abogacía es un binomio entre lo que yo pido como abogado y lo que me dan, efectivamente. Mi pregunta tengo 2 preguntas, una para Lilia y otra para Alfonso. Para Lilia es, ¿qué tan receptivos son los órganos de decisión en cuanto a esta ley que usted mencionó sobre el ejercicio de la abogacía? Y mi pregunta para Alfonso es, en ese simbolismo que usted nos presenta de la puerta chiquita, que el juez puede entrar pero de rodillas, guardando el simbolismo mismo, ¿ante quién se arrodillan esos jueces? Esa es mi pregunta. Sí, gracias. Hemos tenido representantes de nuestra organización en eventos en Costa Rica recientemente. El primer principio de la ley es la colegiación, aun y cuando damos excepciones, y así lo propusimos cuando elaborábamos las políticas de la ley para el ministro de Justicia que pueda autorizar otros juristas que puedan, por las causas que establece la ley y que en muchos países se reconocen igual, además de los profesores universitarios que también se vinculan en nuestros bufetes y pueden ejercer la profesión. Pero tratamos de hacerlo casi obligado, estar colegiado. Aquí lo puedo decir. Y hemos ganado mucho en escuchar conceptos y principios. Y ya le digo, el principio de la colegiación es el primero para poder ser más fuerte, para poder estar robustecidos y todas estas reclamaciones. Y como yo lo decía, eminentemente social es nuestra función. Y vamos a acompañar mejor al ciudadano, a las personas, en sus derechos, en el ejercicio de sus derechos particulares, de sus derechos privados. ¿Por qué? Porque estamos colegiados y así somos más fuertes. La ley sí nos sirve, primero porque las leyes ordenan, disciplinan, pero además estamos unidos. Cuando nos dividimos, perdemos. Entonces servimos también para proteger a cualquier profesional, a cualquier abogado que tenga, ante determinada dificultad, no solamente en la vía judicial, sino también en la vía administrativa. Hemos logrado que nuestros abogados sean árbitros y sean mediadores de la Corte Cubana de Arbitraje, y nos queda mucho. Pero de esta manera, integrados, siendo miembros de la organización, seguro que somos más fuertes. Bueno, muy bien. Bueno, aquí voy a tener que citar a don Luis Martí para poder responder, porque alguna vez nos mencionaba en un discurso, él citaba el poema de Walt Whitman, el de Leaves of Grass, y decía, ninguno obedeció la orden de arrodillarse. Y hacía esta reflexión don Luis en el sentido de que eso es la abogacía, que ninguno debería aceptar ni someterse a arrodillarse de esa manera. Y lo veo por esta figura y este ejemplo que ponía yo, y respondiendo a la pregunta, ¿ante quiénes terminan arrodillados? Ellos lo van a decidir, y lo estamos empezando a ver en algunos casos. Algunos ya se arrodillan ante el poder, evidentemente, porque están sometidos, porque están colocados, porque están por rutas que aparentemente son democráticas, pero terminan siendo designados. Y finalmente veremos cuando venga eventualmente una nueva elección a quién van a responder. Si van a responder a intereses partidistas, políticos, y esperemos que al final la razón sea que respondan más bien a la ciudadanía, que tengan la valentía y que encontremos esa fórmula de jueces verdaderamente que entiendan que en términos democráticos y de Estado de Derecho no deben someterse, sino que tienen que mantenerse en el ejercicio de la judicatura, pues como lo necesitamos en las democracias. Gracias, Alfonso. Hola, buenas. Es un poema fantástico. Sí. Sí.
Mire, mi nombre es Juan Antonio Espina, soy miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Chile y mi pregunta va un poco al panel. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho aquí los panelistas, especialmente el presidente de la Abogacía Española, en cuanto a que hoy día el sistema político, geopolíticamente nos están ofreciendo dos sistemas que a los ciudadanos comunes y corrientes nos llevan al vasallaje. Por un lado, China, el imperio que está tratando de derrocar al imperio hoy día norteamericano, donde antiguamente esos valores eran parte de nuestras democracias, pero hoy día los dos sistemas tienen una propuesta donde nos reducen al mínimo las libertades y en donde la independencia y la imparcialidad prácticamente no existen. Y en ese contexto, efectivamente, cómo nuestro Congreso de la UIVA, las organizaciones que ustedes representan, ¿desde dónde vamos a trincherarnos? ¿Dónde ustedes creen que está la trinchera para poder seguir protegiendo los valores del Estado de Derecho? Porque el Estado de Derecho está también implícitamente, el deterioro está directamente relacionado con el deterioro de nuestras clases políticas, con nuestros representantes que quieren controlarlo todo. Y en ese tratar de controlarlo todo, están tratando de controlar el sistema judicial en México, están también tratando de controlar nuestro sistema judicial en Chile, no a través de normas, sino que a través de la corrupción, a través de abogados, operadores, donde tienen contactos con los partidos políticos y que tratan de que sean designados políticamente y no por mérito. Entonces yo también comparto lo que dice usted, que nosotros también tenemos que tener como institución una distancia de lo político partidista y estar comprometidos con nuestros valores. Pero creo que estamos perdiendo la batalla. Creo que no tenemos suficientemente fuerza. Hoy día a lo mejor, y eso también quiero que ustedes me contesten, ¿cómo ven ustedes también los organismos internacionales que hoy día, digamos, están silentes ante muchas situaciones? Como UIVA vamos a participar en la comisión denunciando esta situación que es impúdica que está sucediendo en Nicaragua. Vamos a ir vamos a utilizar los mecanismos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, vamos a ir a la comisión, porque eso es inaceptable. Hoy día la Comisión de Derechos Humanos Europea es un faro. El Estado de Derecho ya hay mucha jurisprudencia, ya hay contenido. Nosotros tenemos que ver a dónde están las brechas. ¿Y dónde vamos a denunciar esas brechas? ¿Vamos a utilizar los foros internacionales? ¿Es apto, no es apto? Dejo la pregunta abierta porque realmente estoy muy ansioso de que podamos hacer algo. Sí, gracias. Vamos a ver, permíteme, hay varias cuestiones, ¿no? Que quería enlazarlo también con la pregunta que hacía el compañero mexicano. Desde luego, lo primero es, UIVA nace, nos remontábamos hace 50 años, en una situación no más fácil que la de hoy, también muy compleja. Y ha tenido un papel. Y como todo en la vida y como todas las instituciones, pues hay momentos donde tienen más éxito, menos éxito. Hablaba Luis de algunos éxitos muy importantes de UIVA. La institucionalidad es muy importante. Y la institucionalidad y la potencia de esa institucionalidad, como decía el compañero mexicano, viene de estar cerca del ciudadano, de estar cerca de sus problemas. Aquí en España, deslindaba la pregunta Carlos en dos, ¿no? Una parte el abogado individual y después sus instituciones. En España el abogado, el ciudadano individual ha tenido un abogado que ha llevado el asunto de las cláusulas suelo, de las hipotecas, que se han tramitado millones de asuntos en el país en los últimos años, lo ha llevado a instituciones europeas y allí ha sacado una resolución aplicando derecho europeo que ha permitido que millones de ciudadanos tengan una solución a su problema con las hipotecas. ¿Y esto qué ha significado? Ha colocado a la profesión y le da una fuerza que sin duda sus instituciones tienen que ser capaces de canalizar.
institucionalmente en este país se ha tomado la decisión, recientemente se ha iniciado un proceso de regularización. Los abogados cada día tratamos con las comisarías provinciales en torno a la emisión de la documentación, etcétera. Este proceso de regularización arranca con una campaña de comunicación del Ministerio diciendo esto lo puede hacer usted sin abogado, como algo positivo, en positivo, no tiene que gastarse el dinero sin abogado, lo puede hacer sin abogado. Y tuvimos que reaccionar y en prácticamente 24 horas conseguimos que esa comunicación en redes sociales, en televisión, se cancelara. Y eso es la fuerza de la institución. Y para tener esa fuerza tienes que tener canales con las instituciones. Si tú le aporreas a las instituciones cada día, no hay teléfono que levantar, no hay razones que poner encima de la mesa. Claro. Y entonces eso lo tenemos que hacer y tenemos que conseguir transmitir que estamos cerca. Estamos en los colegios de toda España, se está trabajando sobre la legislación y los problemas con la vivienda, con los ocupas, con la falta de previsión de los poderes públicos para dotar a la ciudadanía de vivienda. Estamos trabajando también, estamos apoyando y estamos interlocutando con ministerios, con comunidades autónomas en este problema, para ser una referencia, para poder hacer lobby en favor de esos valores, tienes que ser relevante y tienes que tener comunicación abierta con los poderes, porque sin duda no podemos movilizar a millones de nuestros ciudadanos por problemas que no los entienden, como se decía, que no les atañe, que no son su problema. Pero si estás cerca del problema, te conviertes en lobby, en referencia, se te pregunta, eres capaz de paralizar una campaña pues que seguro tenía un coste importantísimo. Y la campaña se reconduce a que se presenta el modelo en la sede de nuestro Consejo. Y a que 3 días después de que se paraliza, en el Consejo está una representación del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Migraciones hablando con la abogacía, y todo eso se comunica. Claro, es necesario trabajar como trabaja un lobby, convirtiéndose en referencia, siendo capaz de, a través de esa potencia en el día a día cerca del ciudadano, sentarte en una mesa, poner razones y que se te escuche. No, como digo muchas veces, no que hagan el tic de ya hemos hablado con los abogados, sino de que, como decía la compañera cubana, de que te sientas, te dan sitio en la mesa y hay una intención de escuchar. A veces te dan la razón, como es este caso, y otras veces no. Y eso no significa que tienes que seguir intentándolo. Tienes que trabajar cerca de la ciudadanía, tienes que trabajar la comunicación, y eso es lo que tenemos que hacer las instituciones. Y yo desde que he tomado la presidencia he tomado el testigo de mis anteriores presidentes, y sin duda la presencia de la abogacía, el instrumento que para la abogacía española es UIVA, el instrumento que para la abogacía española es CCBE en Europa, es fundamental. Hay cuestiones que hay que elevarlas, y hay que elevarlas con el peso de todos, con la unión. Si algo conseguimos en España es mantener unión entre los 83 colegios. Eso nos da una fuerza increíble. Y en el minuto en que eso no se traduce, eso no se ve una división. He vivido en algunos países iberoamericanos esa tensión. Si nosotros transmitimos que tenemos una pelea interna, ya no somos referencia. Entonces hay que unirse, y UIVA es unión. Y hay que potenciarla, y ahora hay que ponerla a funcionar.
brevísamente. Sí, Alfonso, a la pregunta del colega chileno. A ver, yo tengo una absoluta confianza, y de verdad lo digo convencido, en los liderazgos de la abogacía iberoamericana. Hay gente talentosa, hay gente que está trabajando día a día, y creo que en esa medida, en esa unidad que tenemos juntos, es donde hacemos un eco realista de las cosas. Tenemos instrumentos legales, están los amicus curiae, hay forma de hacerlo, no solo es pronunciarlo, es activarlo jurídicamente. Tenemos esos elementos y lo podemos hacer, y creo que esa es la fórmula que nos ha funcionado, donde se ha degradado a la abogacía o se ha nulificado o disuelto absolutamente. Ahí efectivamente, coincido totalmente, tenemos que hacer justamente la voz, porque ellos no pueden salir a buscarlo. Tenemos que entrar nosotros a hacer esa defensa. Así es que bueno, con eso me quedo yo también, porque sé que estamos ya con el tiempo, Carlos, pero adelante. Sí, igual hay una experiencia importante. El Consejo, con la Comisión de Relaciones Internacionales que tiene Blas Imbroda, tiene una presencia, Corte Penal Internacional, nosotros tenemos nuestra ubicación en OEA, hay distintos resortes en donde se hacen ese tipo de planteos y tiene que ver con ese tema del prestigio. Uno de los debates del Estado de Derecho hoy es el diálogo interpoderes, que no es mala palabra. Algunos lo pueden generar como una sospecha de que los políticos o el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial dialogan de una manera no transparente, opaca. Al contrario, es legítimo que exista esto, de que sean convocadas las instituciones, y ese diálogo intrapoderes consolida y legitima aún más la autoridad y la toma de la decisión. Y esto es parte de la ONU, parte de la OEA, distintos organismos en donde se hacen ese tipo de planteos y legitimaciones, que es lo que a nosotros nos resulta mucho más efectivo. Creo que hay una última pregunta de Héctor Méndez, y con esto cerramos por el tiempo, para después ir al break. Bueno, Méndez, de Argentina. Creo que en este momento Iberoamérica está envuelta con dos problemas bastante graves, que no sé cómo vamos a poder resolverlo, que uno están vinculados entre sí la corrupción y el tema de drogadicción. En el tema de la corrupción yo pienso que no estamos tanto en la discusión entre ley y Estado de Derecho. Eso era en los años 70, donde ponían dos tanques y se acababa el Estado de Derecho. Entonces comenzaba a regir la ley. Pero hoy que rige la ley y el Estado de Derecho, las exigencias de la gente son otras. Y yo lo veo acá y lo veo en mi país. Salgo de mi país y estoy viendo televisión, una cosa, vengo acá, veo televisión, otra. Se está juzgando a gobernantes de dos sectores políticos absolutamente distintos. Así que no hay una unión ahí. Y a los dos se lo está juzgando, ¿por qué? Se lo está juzgando por violaciones de ética. Quiere decir que la gente, violaciones que en realidad son de ética, que las quieren hacer ver como violaciones de derecho, que no son de derechos, a mí me supone, son violaciones de ética. No son violaciones, acá hay una presunción, gruesísimas violaciones. Y también con los jueces. Y no hacemos nada. Y también somos responsables nosotros. Tenemos que fijar normas deontológicas muy precisas, adecuadas a las realidades de hoy, sobre la deontología de los jueces y de los administradores de la cosa pública. ¿Por qué no hacemos nada? Vemos jueces que se reciben, se le ponen en el cargo y a los 3 meses aparecen con un auto que una persona que trabaja en la actividad privada no se lo puede comprar en 20 años. El tipo muy orondo se va a su club privado con el auto. Y los poderes, los poderes públicos también. Entonces estamos buscando si eso violó, vamos a buscar a ver qué norma de derecho violó. Yo pienso que tenemos que cambiar un poco los esquemas, tenemos que buscar otro tipo de violaciones. Si la democracia hoy está exigiendo otra cosa, la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino que demostrarlo. Y en eso tenemos que estar los abogados pidiendo la formación de normas de ética y también de forma de juzgar esas normas éticas.
A mí me llamó siempre mucho la atención en materia de arbitraje. Yo trabajé siempre. Y hace 3 o 4 o 5 años, el árbitro internacional era una persona que no se la podía. Era algo así como que estaba Dios y después del Dios venía el árbitro. Y no había nadie que lo pudiera juzgar. Hasta que nosotros empezamos a trabajar y... No, el árbitro, tiene que haber normas deontológicas. No puede haber una institución para administrar arbitraje y recoger plata. Porque esa institución también tiene que velar porque esos árbitros se desempeñen correctamente y esa institución haga un estricto control deontológico. Y no se lo hace. Son árbitros que manejan millonadas en el mundo. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso del CIAR, dedicamos la mitad del trabajo a un reglamento de arbitraje y un reglamento deontológico, que obviamente quienes se apropiaron de todos esos papelitos los tiraron a un cajón. Pero hay normas deontológicas, lo que un árbitro tiene que hacer, Héctor, y no tiene que hacer. Perdón, tenemos que cerrar el... Bueno, que nos pasamos. Listo, perfecto. Gracias por el aporte, que siempre... Y ya en otro de los paneles los podrás aportar. Damos por concluido este panel, le agradecemos profundamente a los ponentes, a ustedes que han estado presentes. Vamos ahora, y antes le entregamos a cada uno nuestro reconocimiento con nuestra medalla identificativa de los 50 años que hemos acuñado para la ocasión. Así que, Salvador, gracias. Muchas gracias, Carlos. Luis. Muchas gracias. Y la medalla. Esta es la medalla de los 50 años. Alfonso. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Lilia, querida, gracias por todo. Bueno, gracias a usted. Bueno, agradecemos a los ponentes, a ustedes, y damos por concluido este panel. Gracias. Gracias.